súper perfundidos a los lugares poco perfundidos. ¿Ya vieron? Entonces, el modelo tricompartamental es uno que, fíjense, para que se vea mucho mejor, que tiene 3 lugares. Y estos 3 lugares es decir, periférico rápido, central y periférico lento. ¿Esto qué quiere decir? Que la distribución es rápida desde el compartimento central. Territorio peririgados, es decir, que yo puedo llegar al músculo, pero después de ahí irme a donde hay una mejor irrigación. Es decir, cuáles son los órganos más irrigados por pura lógica: corazón, cerebro, hígado, pulmones, riñones. Todos estos órganos necesitan muchísima sangre para trabajar. Son órganos que puramente necesitan eso para funcionar. Por ejemplo, otro órgano súper irrigado, pero no tiene tanta influencia, sobre todo en este esquema, es, por ejemplo, la tiroides, que tiene una muy buena irrigación, pero no tiene como mucha cabida aquí, aunque se reparte. Y al final, lento. Pero yo lo que quiero es que vean esto. Es decir, estos son los 3 lugares donde está. Y el periférico lento. Es decir, tejidos pobres perfundidos. Sobre todo, piel y grasa. ¿De acuerdo? Y que tiene que ver, sobre todo, con fármacos que son liposolubles. Es decir, que su conformación pueda atravesar la barrera. La barrera de los adipocitos se puede ahí quedar un rato. Pero para que se entienda un poquito mejor esto que estamos hablando, fíjense este modelo que tiene que ver con las ecuaciones. No lo veamos desde acá, veámoslo desde este lado. ¿Ya vieron? Y si ustedes se dan cuenta, estos tiempos o estos modelos tricompartamentales, ¿sí? Es decir, donde yo estoy dejando el medicamento, cómo reparto y cómo regreso de un lado a otro. Es decir, empiezo con el modelo tricompartamental sería como esto: músculo, órganos súper perfundidos, grasa. Y va de un lado a otro y de regreso. ¿Ya vieron? Va de un lado y de regreso. Va de un lado a otro y de regreso. ¿Para qué? Para que eventualmente yo tenga lugares donde pueda funcionar. Y tiene que ver con las características químicas del fármaco. Porque hay medicamentos que son poco liposolubles y que no van a tener cabida en estos órganos poco perfundidos, sobre todo la grasa. Entonces, esto se va a entender un poquito mejor. Por ejemplo, por eso hacía yo hincapié en el ejemplo del Propofol, cómo eventualmente yo trabajo súper rápido con él, cómo yo lo puedo repartir rapidísimo y cómo tengo un efecto en menos de 60 segundos. Pero también cómo me va a costar mucho trabajo eliminarlo, entre comillas, porque obviamente yo, como es un fármaco liposoluble, se va a quedar un rato aquí en la grasa. Entonces, aunque tenga una acción súper rápida, una vida media alta muy rápida, que en menos de 60 segundos yo tengo un efecto clínico, el paciente empieza ya con hipnosis en menos de un minuto, el efecto realmente terapéutico o el tiempo donde realmente pasa dormido o en hipnosis el paciente son por ahí menos de 10 minutos, pero la eliminación de este medicamento acaba siendo hasta 7 horas después, ¿saben? Entonces, es decir, yo durante estas 7 horas que tengo todo el medicamento, algunos pacientes tienden, por ejemplo, a la somnolencia, o que tienen sueñito, o que tienen un efecto de cierta forma residual. ¿Por qué? Porque finalmente en lo que yo estoy moviendo y metabolizando de un lugar a otro, voy a tener cierto efecto, no el mismo efecto inicial. Entonces, yo lo único que quiero que entiendan ahorita del modelo tricompartamental es que yo muevo este medicamento por sus características químicas de un lado a otro. Pero, por ejemplo, ¿por qué se queda menos tiempo en el músculo? Porque también es adecuadamente profundido y yo puedo movilizar ese medicamento de ahí.
pero en la grasa es mucho más difícil porque tiene una menor irrigación. Entonces, eso tiene que ver más con el modelo tricompartamental. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, doctor, ya, gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sure? Sí, gracias, doctor. Bueno, entonces, ajá. Entonces, por eso estábamos hablando de las vidas medias, ¿no? O sea, qué tan rápido, qué tanto dura su efecto, pero qué tanto tiempo tarda, ¿ya vieron?, en eliminarse. Entonces, estas son las vidas. Vida media alfa, de 2 a 4 minutos. Vida media beta, de 60 a 60 minutos. Y luego, vida media gamma, 7 horas de vida. Pero entonces, yo lo que quiero que entiendan es esto, ¿no? Finalmente es cómo distribuyo. Si distribuyo rápido, tengo un efecto rápido. Pero después voy a tener una eliminación distinta. Y eso lo vamos a ver después cuando veamos fármaco por fármaco, se va a entender mucho mejor. Por eso el ejemplo del propofol, que intervienen en los receptores GABA, pues es realmente como un muy buen ejemplo para que se entienda un poquito mejor. ¿Dónde nos habíamos quedado? En esto, ¿verdad? En las constantes. Bueno, y obviamente estas constantes, la K2, K21, K13, esto tiene que ver con, ¿cómo se llama? Como en el ritmo en el cual van a estar interactuando los diferentes compartimentos, o para no decir diferentes, los 3 compartimentos principales. Porque estas vidas, estas constantes de velocidad van a variar entre medicamentos. Como voy del que está, ¿cómo se llama? Entre los niveles de perfusión de órganos, entre la piel y el espacio central, o entre la grasa y el músculo, y ahí hacia los órganos superperfundidos. Entonces, esto realmente es ya como mucho más específico y no es tan importante ni necesario para entender, pero sí es importante, por ejemplo, para nosotros los anestesiólogos, porque te ayuda a hacer como muchos cálculos con relación, por ejemplo, a cuando yo doy una anestesia total intravenosa, tengo que conocer más o menos cómo se comportan los medicamentos para hacer el cálculo de lo que necesita ese paciente en específico. Entonces, los constantes de velocidad es cómo se mueven los medicamentos entre espacio. Y obviamente también tengo otras constantes, por ejemplo, la constante de eliminación renal y el constante equilibrio de salida, o cuánto tardo en que realmente el medicamento deje de tener un efecto como tal. Pero son datos más de farmacología dura que en este caso, y porque ustedes no están haciendo anestesia puramente, sino estamos teniendo un curso como de introducción a lo que hacemos, es importante que conozcan. ¿Verdad? Porque finalmente no sé si todo esto lo vieron en Pharma 1. ¿Sí lo vieron en Pharma 1? Sí, o más o menos. ¿Tenemos algún instructor de Pharma entre nosotros, cositas, para que nos explique mejor esto? Oh, ya me está emocionando. Pero bueno, entonces, fíjense que este tiempo de retraso, histéresis, que pueden confundir a veces con latencia, es cuando yo tengo una concentración plasmática alcanzada y la respuesta clínica esperada, que tiene que ver con eso, ¿no? Pero obviamente este tiempo de retraso tiene que ver muchísimo con la dosis que yo estoy aplicando, el sitio de distribución, o el sitio de absorción, mejor dicho, y cómo se va a comportar. Y obviamente depende muchísimo desde el tiempo de equilibrio en B1 o cómo yo lo estoy administrando, y obviamente dónde tiene que actuar el medicamento para que yo tenga un efecto clínico con respecto a lo que estoy buscando. Es decir, yo lo que necesito es, si se dan cuenta, sobre todo en anestesia, llevar a mi compartimento central, que en este caso es el sistema nervioso central, porque si ustedes recordaran cuáles son las bases de la anestesia, tienen que ver en su mayoría, con esta interacción sobre todo de hipnosis, amnesia, analgesia,
Y a lo mejor los medicamentos que tienen una menor interacción a este nivel son los bloqueadores neuromusculares, ¿no? Entonces, por ejemplo, y el T-pic, que es de pico, es la concentración máxima en el sitio de efecto después de un bolo intravenoso cuando no existe un fármaco inicialmente en el sistema. Es decir, esta dosis pico inicial es como muy útil para que yo también pueda entender cómo se están comportando todas estas, ¿cómo decirlo? Variables que va a tener cada fármaco y que van a explicar su comportamiento. También para no clavarnos tanto de este lado. Entonces, estos son como los tiempos que yo necesito en los cuales yo puedo explicar su comportamiento. Y obviamente tiene que ver con la velocidad y obviamente con el tiempo que yo voy a lograr poder tener un efecto. Y esto los vamos a ver como poquito a poco para que no se me estresen. ¿No? Y luego finalmente estas cinéticas de eliminación tienen que ver con cómo yo ya que lo repartí, obviamente va a llegar un momento en que yo lo tenga que eliminar. Entonces, estas interacciones que necesita el medicamento para ser eliminado también se dan de dos formas, ¿no? De orden 0 y de orden 1. Es decir, la eliminación de una cantidad constante por unidad de tiempo, que depende de los mecanismos de eliminación que llegan a saturar las bombas de eliminación, las enzimas biotransformadoras, o finalmente cómo el medicamento va a tener que interactuar con los procesos que el cuerpo me brinda para poder eliminar eventualmente este medicamento, ¿no? Y obviamente no va a ser lo mismo si yo tengo una infusión de un medicamento a que yo tenga una dosis única, porque obviamente la eliminación durante la infusión de un medicamento va a ser muchísimo más retardada porque tengo concentraciones constantes de ese fármaco. Es decir, no hay un pico en el cual yo ya di una dosis máxima y eventualmente ese pico va cayendo. Y obviamente es muchísimo más fácil eliminar cuando tengo menos medicamento porque ya se está transformando. Pero si yo mantengo una infusión, es decir, ese pico se convierte en meseta y va a ser muchísimo más difícil hacer estas cinéticas de orden 0 para poder biotransformarlas y poder ser eliminadas. Y ya finalmente los de orden 1, que es el complemento, que también son eliminados por una fracción o una proporción constante. Y que obviamente depende de esto de una forma secundaria, es decir, cuánto tengo circulando, ¿no? Cuánto tengo circulando, porque obviamente yo puedo interactuar o no con él. Entonces, todas estas tablas explican finalmente cómo yo puedo interactuar. Y finalmente, cuantificación del descenso para concentración plasmática, ¿no? Entonces, en relación con el tiempo, yo voy a tener una proporción eliminada que es la misma, pero si se dan cuenta, obviamente no es lo mismo al principio que al final, ¿sí? Cuánto elimino y cuánto elimino de forma acumulada ¿cómo decirlo? A la dosis que estoy administrando y cómo voy acabando poquito a poco con ella. Pero son como detalles muchísimo más técnicos que solamente voy a mencionar y que muy probablemente no vamos a regresar. Pero, por ejemplo, estas vidas medias, sí me interesa que se entiendan más, porque, por ejemplo, los tiempos de vida media de eliminación tienen que ver con estas interacciones de orden 0 y de orden 1, que tienen que ver con cuánto medicamento hay y cómo yo puedo interactuar con él para poder eliminarlo. Es decir, esta vida media, ¿sí?, de eliminación o tiempo de eliminación sirve para calcular el tiempo que debe transcurrir para conseguir la eliminación total de un fármaco una vez suspendida la administración. ¿Por qué? Porque si yo no suspendo la administración, voy a tener medicamento y no lo puedo eliminar, ¿no? También puedo hablar de cómo, o yo lo defino de una forma más sencilla, cuando yo puedo disminuir a la mitad la concentración plasmática de este medicamento. Y es bien importante hablar de esto porque obviamente con esta reducción es muchísimo más fácil hacer los cálculos
de cuánto tiempo va a tardar en eliminarse. Un ejemplo que yo utilizo mucho en una correlación con esto es, por ejemplo, con los relajantes neuromusculares. Y aunque no es lo mismo porque no es hablar de vía de eliminación, yo sí quiero que entiendan es porque este 50% es importante. Por ejemplo, yo tengo forma de medir, creo que se la había mencionado, el tren de 4. Yo pongo electrodos en la mano, en el nervio uneal, y tengo un acelerómetro en el dedo, en el cual si doy toques eléctricos, pues el dedo se mueve. Entonces el acelerómetro mide la velocidad en la cual yo estimulo. ¿Qué pasa si tengo un fármaco que bloquee la sinapsis neuromuscular? Obviamente, si estoy ocupando los receptores nicotínicos, por más estímulo o por más potencial de acción que haga el nervio, yo no puedo interactuar. ¿Qué hace el tren de 4? Da 4 estímulos, los mete a un algoritmo y me saca una proporción. Se llama, es un radio de, ¿cómo se llama? Un radio de estímulo. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento yo sé que es seguro o que mi paciente ya no tiene una relajación peligrosa? En el momento que marca un top radio de más del 90%, que es el valor que me arroja el aparato que está midiendo este estímulo. Pero, ¿qué significa? Es decir, significa que si yo tengo más del 90%, quiere decir que yo tengo esto, que yo tengo un poquito más del 50% o al menos el 50% de mis receptores ocupados. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo 89%, por pura lógica, significaría que yo tengo más del 50% de los receptores ocupados y eso hace peligroso que yo extúe un paciente. ¿Por qué? Porque todavía puede tener relajación residual y ese paciente complicarse después. Entonces, toda esta explicación chorera es para más o menos explicar que yo necesito un parámetro de seguridad. Y este parámetro de seguridad yo lo obtengo cuando cruzo esta línea, cuando tengo la mayoría de los receptores libres, ¿sí? Y eso es realmente lo importante y lo que se vuelve seguro y lo que realmente a mí me permite tomar decisiones adecuadas en momentos adecuados con relación a todo esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todo esto también, esta vida media de eliminación, también depende de la depuración, clearance, o cómo yo puedo eliminar ¿cómo se llama? Este fármaco, dependiendo del volumen de distribución, ¿no? Entonces, obviamente, el volumen de distribución tiene que ver con dónde está repartido el medicamento. Sí, y obviamente esto también depende, a su vez, de las interacciones que tiene uno con el sistema que me explique mejor su comportamiento, si es tipo soluble, si no es tipo soluble, etcétera, etcétera, si es monocompartamental, bicompartamental o tricompartamental, me va a explicar todo esto. Pero al final, la capacidad que tiene el organismo de limpiar, depurar o eliminar la cantidad de fármaco presente en un cierto volumen de plasma por unidad de tiempo. Es decir, de 4 o 5 vidas medias. Esto es como la explicación de cuánto yo necesito por medicamento para saber más o menos que ya me estoy deshaciendo de él. Pero son como datos muy, muy duros y no quiero que también se claven. Aunque todos los médicos lo deberíamos manejar a este nivel, porque todos los médicos llevamos farma y todos los medicamentos que utilicen, todos. Por eso es peligroso también entender que hay dosis tope, que hay dosis techo, que hay dosis tóxica, que hay dosis hasta letal. Y tiene que ver con todo esto, cómo el medicamento por la vía de administración, su absorción, su movimiento dependiendo del tipo de comportamiento que se acople más al medicamento puede ser eliminado.
Moni. Ven a saludar. Silencio, estoy dando clase. Señora. La última vez que se puso a ladrar así, tembló, ¿se acuerdan? Entonces, sí, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Estaba bien inquieta ese día. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, finalmente, es como estas correlaciones de si yo tengo, ¿cómo decirlo? ¿Cuánto voy a tardar en eliminarlo, no? Y obviamente yo lo que quiero es eliminar la mayoría, por eso hablaba de esta correlación de vidas medias. Entonces, estos parámetros farmacodinámicos tienen que ver, por ejemplo, con el efecto máximo que produce un medicamento en el cuerpo, ¿no? El Emax. Es decir, si es un agonista total, se produce con una fracción de receptores ocupados. Si es un agonista parcial, produce solo una parte del efecto máximo, aún con todos los receptores ocupados. Y esto tiene que ver con el tipo de medicamento y realmente el efecto clínico que yo estoy buscando en él. El tiempo de efecto máximo, obviamente, es el tiempo que se alcanza esta concentración. Y dependiendo del tipo de acción que tenga el fármaco para poder hablar de él. ¿Sí? Y la concentración efectiva 50 es la concentración que yo necesito para alcanzar el 50% del efecto y refleja la afinidad del fármaco por el receptor. Por ejemplo, esto es bien importante porque yo puedo hacer algunas variaciones con algunos medicamentos para poder hacerlos más rápidos. Por ejemplo, el rocuronio, que es un relajante neuromuscular, que también va a bloquear estos receptores nicotínicos y va a evitar que el paciente se mueva. Yo tengo, por ejemplo, una dosis estándar, en el cual si yo administro a 600 microgramos por kilo, yo voy a tener un efecto farmacológico en más o menos unos 3 minutos y medio, por ahí. Pero, ¿qué pasa si yo doblo esa dosis? Es decir, en vez de ponerlo a 600 microgramos por kilo, yo lo administro a 1.2 miligramos por kilo. Pues en ese momento, esta concentración efectiva, digamos que se satura y yo tengo un efecto clínico muchísimo más rápido. Y, por ejemplo, puedo cambiar este tiempo de 3 minutos y medio a 1 minuto, porque estoy modificando estas concentraciones efectivas. Y obviamente también lo puedo hacer con algunos otros fármacos, sobre todo los relajantes neuromusculares. Si yo lo hago, por ejemplo, con Propofol, o lo hago con tiopental, o lo hago con algunos otros medicamentos, yo sí voy a tener un efecto más rápido, pero obviamente también los mismos efectos deleterios. Por ejemplo, el Propofol y el tiopental inhiben GABA, pero también inhiben todos los procesos de defensa del cuerpo. Es decir, inhiben tanto GABA que no me permite que el cuerpo tenga una respuesta adecuada simpática. Entonces, al no tener una respuesta simpática, el cuerpo, pues obviamente se bradicardiza, se hipotensa, y si yo aumento la dosis, todo esto que pasa de forma normal con las dosis estándar, pues obviamente si yo doblo la dosis, aumento la dosis, puedo llegar a ocasionar un problema muy grande. Pero tiene que ver con esto, finalmente, es decir, esta es la explicación fresa porque está de más. Molly, porque está de más explicar, ¿cómo se llama? Que los pacientes no se deben de sobredosificar, ¿no? Entonces, por eso a mí me da como mucha risa cuando me preguntan, oye, ¿y qué pasa si te pasas de anestesia? Pues mira, en parámetros farmacodinámicos te podemos explicar, y es esto. Al final yo estoy obteniendo respuestas exageradas, peligrosas, porque los cálculos deben ser con base en las características farmacológicas del medicamento y en las características clínicas del paciente. Entonces, realmente, a mí, por ejemplo, que un paciente que esté en choque hipovolémico se le induzca con Propofol, es realmente como, es una barbaridad, es algo como realmente eso, de bárbaros, de
Y eso, por ejemplo, muchas veces pasa en urgencias. De repente tienen un paciente que está chocado o que viene súper grave o que está hemodinámicamente inestable y lo tienen con infusiones de propofol, ¿no? Híjole, pero también tenemos las aminas al top. Hijo, pues ¿por qué estará tan hipotensa? Pues, ¿por qué crees? Porque no conocemos los medicamentos que utilizamos. Y ya lo verán en los hospitales. Se ve muchísimo más común, es muchísimo más común de lo que creen. Muy bien. Entonces, este término sí quiero que quede muy, 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 muy claro. La latencia. Es decir, la latencia de los medicamentos es el tiempo que transcurre desde el momento que se administra hasta que se ve el efecto. Entonces, por ejemplo, la latencia del propofol son más o menos entre 40 y 60 segundos. Es decir, yo en ese momento, en el momento que yo agarro mi jeringa, se la pongo al paciente por vía intravenosa, llega el medicamento, empieza a circular, empieza a hacer las interacciones necesarias y yo voy a llegar al nivel central, y en el nivel central del modelo tricompartamental o este modelo súper perfundido va a tener efecto. Entonces, por ejemplo, la latencia en el propofol son estos 40 a 60 segundos, donde el paciente, de forma literal, ya está en hipnosis, ¿sí? Y la histéresis es el retraso entre la concentración plasmática máxima y la concentración máxima en el sitio de efecto, que es como, es decir, que me ayuda para explicar también comportamientos del medicamento, pero en este momento y para fines de nuestra materia como nuestra importancia. Lo que sí quiero que entiendan es la latencia. Y esto les va, por ejemplo, a ser muy útil a ustedes, porque, por ejemplo, el día que ustedes tengan que hacer una inducción de un paciente inestable y que lleguen y en el carro rojo solamente tengan, no sé, nalbufina, midazolam y probablemente becuronia, ¿sí? Y tienen que intubar a un paciente grave. Entonces, si ustedes entienden la latencia del midazolam y de repente se dan cuenta que una dosis de inducción como entre 300 y 500 microgramos por kilo, se lo ponen, pero la latencia del midazolam a esas dosis se vuelve más o menos, o es como entre 3.5 minutos, al menos, dado el paciente en quedarse dormido. Pero, por ejemplo, si yo le pongo una dosis muy alta de becuronia, el paciente a lo mejor no se mueve, pero está despierto. Y ustedes van a creer que el paciente está dormido. Entonces, prácticamente van a intubar a ese paciente despierto, pero inmóvil. Si ustedes no calculan sus latencias o si no conocen las latencias de los medicamentos que van a utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, esto pasa muchísimo en los pisos de medicina interna. ¿Por qué? No me pregunten. Pero realmente cuando hacen intubaciones solamente con midazolam y becuronia, generalmente le ponen la mitad de la dosis de los dos. Y a los 2 minutos ya están metiéndole el laringoscopio en la boca y el paciente nada más está moviéndose, tosiendo y realmente no hay justificación para estos manejos si conocemos las características farmacológicas de lo que yo estoy utilizando. Entonces, yo espero que a ustedes jamás les pase. Espero. ¿No? ¿Qué otra cosa es importante? Aquí. Las interacciones farmacodinámicas. Es decir, la aditividad, aunque es mucho más fácil entenderlo como sumación, es decir, los efectos de dos fármacos administrados juntos, que es igual a la suma de las respuestas de las mismas dosis administradas de manera separada. Fíjense, si yo le estoy poniendo propofol o sevoflurano, ¿sí? Y lo que está explicando es cómo yo lo estoy administrando de forma constante. Estoy dándoselo al paciente en una concentración alveolar media, es decir, estoy poniendo el medicamento, el propofol se lo estoy poniendo en infusión y el sevoflurano se lo estoy dando inhalado de forma pulmonar a través de la máquina. Yo tengo que hacer cambios para que esta aditividad no vaya a ser
¿cómo decirlo?, vaya a complicar al paciente. Es decir, si los dos están trabajando en el mismo lugar, muy probablemente yo no necesite, por ejemplo, si estoy poniendo propofol en la infusión, dejarlo con sevoflurano. Yo puedo hacer mejor sinergia y potencializarlo con algo más. Por ejemplo, la aditividad es finalmente el efecto de dos fármacos administrados juntos que tiene una misma respuesta. ¿Ya vieron? Es decir, los dos son inductores y los dos trabajan teóricamente, uno en GABA y el otro a veces en GABA, y eso más o menos porque no se sabe muy bien, pero se tiende a pensar que los dos son GABAminérgicos. Entonces, se suma. Pero ¿qué pasa o qué necesito realmente? La potenciación o la sinergia de los medicamentos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo administro dos fármacos de mecanismo de acción diferente y que gracias a esto tiene un mayor efecto que la suma del efecto inhibidor de cada uno de ellos? Es decir, si yo tengo propofol o remifentanilo, es decir, utilizo uno u otro, estos que, por ejemplo, que el propofol, que ya vimos que es un GABAminérgico, y el remifentanilo, que es un opioide, ¿qué prefiero? Pues mejor juntarlos y hacer una potenciación y tener un mejor efecto en relación al trabajo que hace esto. Entonces, por eso es importante, porque también esto explica muchas veces los manejos actuales, no de polifarmacia, pero sí de anestesia multimodal. Por ejemplo, nosotros en el hospital hacemos infusiones está el paciente con sevoflurano, después de una inducción con propofol, está relajado, tiene a lo mejor remifentanilo en infusión, pero además le puedo poner sulfato de magnesio, y además le puedo poner dexmedetomidina, y yo puedo hacer un conjunto de sinergias para que este paciente tenga muchísimas más cosas a su favor. Pero estos dos términos son importantes para que entiendan más o menos el manejo de lo que estamos haciendo. Infraditividad o antagonismo, es decir, dos medicamentos que tienen en su conjunto un menor efecto. ¿Por qué? Porque trabajan de forma diferente. ¿Por qué morfina? Estas dosis acá. Y tiene que ver porque, por ejemplo, si yo trabajo con medicamentos que son agonistas y agonistas antagonistas, eventualmente el efecto que yo tengo sobre los receptores que van a hacer, pues este trabajo son, digamos, ¿cómo decirlo?, contrarios, y yo puedo restarle efecto a uno por trabajar con el otro. Entonces, yo tengo que hacer ajustes para poder realmente, ¿cómo decirlo?, que este antagonismo no se vea reflejado en el paciente. Y a lo mejor aquí no se entiende tan bien, pero yo como adapto y en qué momento le pongo la morfina y en qué momento le pongo el tramadol, tiene mucho que ver con lo que yo espere. Y generalmente utilizo uno u otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden hacer antagonismo. ¿No? Entonces, ¿de qué depende la cantidad de fármaco que el sitio de efecto? Obviamente, la cantidad del fármaco que se administre, de la velocidad de la inyección. Pues lo mismo que yo tarde 20 minutos en administrar 10 mililitros, a que yo le ponga 10 mililitros en 5 segundos. ¿Cierto? Por ejemplo, las velocidades bajas de perfusión ameritan mayor tiempo para que el decaimiento por la distribución y el metabolismo. Yo lo tengo circulando de forma constante. El flujo regional, obviamente, donde estoy poniendo, lo que tiene que ver es lo que estamos explicando al principio con las zonas de absorción y las propiedades farmacocinéticas específicas de los fármacos, grado de una proteína, liposolubilidad, grado de ionización, y esto explica qué tan rápido es, qué modelo puede utilizar para explicar su comportamiento, y finalmente, qué tan efectivo puede ser dependiendo de estos factores, ¿no? Entonces, por eso, una vez más, porque el propofol, si yo le pongo a un paciente a 1 miligramo por kilo, yo le estoy administrando a un paciente de 70 kilos, 70 miligramos.
Estos 70 miligramos en la presentación que viene en el Propofol son más o menos 7 mililitros. Estos 7 mililitros deben ser administrados en un periodo menor de 40 segundos para que yo eventualmente, antes del minuto, tenga un efecto. Y es al final la explicación de por qué le pongo cuánto y de qué forma lo hago. De nada. Eso era lo de farmacocinética. Y lo de farmacodinámica tiene que ver, y es mucho más fácil de entender, porque es decir, si la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento, ¿ya vieron? Es decir, cómo lo absorbo, cómo lo uno a proteínas, cómo lo empiezo a metabolizar con los sistemas enzimáticos, cómo lo filtro, cómo lo secreto, cómo lo llego a excretar. La farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo. La farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento y la farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo. Es decir, el efecto que yo estoy buscando en cada uno de los medicamentos. Entonces, yo puedo tener efectos bioquímicos, celulares, fisiológicos, obviamente dependiendo del fármaco que tenga en el organismo. ¿De qué tiene que ver? Con receptores, ¿no? Pues es generalmente el lugar donde yo tengo blanco, porque finalmente los receptores son los responsables de la acción que yo voy a tener en la célula. Por ejemplo, si yo tengo un receptor adrenérgico, es decir, un receptor alfa 1 en los vasos sanguíneos, si yo tengo un agonista del receptor adrenérgico alfa 1, ¿qué significa? Que esta afinidad por el receptor va a permitir la estimulación de y que trabaje de forma normal sin que el sistema nervioso autónomo lo haga, o el sistema nervioso simpático específicamente. Yo estoy con un medicamento que yo estoy administrando, hacer un agonismo de receptor, ¿para qué? Para hacer vasoconstricción, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con que trabaja sobre todo con glutamato? Yo lo inhibo con ketamina. Entonces ya no tengo un efecto directamente de excitación, sino tengo una inhibición de la excitación. Entonces, ¿de quién depende realmente el trabajo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en los receptores nicotínicos con relajantes neuromusculares interactúo con ellos? ¿Qué hacen los relajantes neuromusculares? Inhibir al receptor nicotínico. Si yo inhibo al receptor nicotínico, entonces no hay forma que yo pueda crear un potencial de placa y a su vez una contracción del músculo. Por eso es bien importante conocer el órgano blanco, ¿no? El receptor del fármaco. Porque si yo sé en dónde trabaja, si es agonista, si es antagonista, si es un agonista parcial, si es, por ejemplo, etcétera, etcétera, yo puedo saber realmente qué voy a esperar con respecto al trabajo que va a hacer este medicamento. Entonces, los receptores fisiológicos son proteínas que normalmente sirven como receptores para ligandos reguladores endógenos. Es decir, esto que acabamos de explicar, el sistema simpático secreta noradrenalina que va a estimular los receptores adrenérgicos y que va a hacer cambios en el calibre de los vasos. O por ejemplo, yo tengo glutamato para la sinapsis para poder desde coordinar dolor o movimiento o lo que ustedes quieran, pero yo tengo esta interacción de una regulación endógena. Si el fármaco se une al mismo sitio de reconocimiento, es un agonista primario, está diseñado para eso. ¿Sí? Su principal función es un agonismo primario. Si se une a un sitio diferente, es alotrópico. Y obviamente esto lo vamos a ver directamente cuando veamos cada uno de ellos. Antagonistas, que pueden ser reversibles o irreversibles. Es decir, ¿qué están haciendo? Están bloqueando la acción de un agonista. Como lo que estamos diciendo con los relajantes neuromusculares, son bloqueadores de los receptores nicotínicos. El antagonismo competitivo, la unión del antagonista al receptor impide la unión del agonista. Es decir, están por competencia, por ejemplo, ¿con quién están compitiendo? Pues están compitiendo con, ¿cómo se llama? Con la acetilcolina. Entonces, hace muchos años se utilizaba para revertir a los pacientes
el bloqueo neuromuscular con, con anticolinesterasas. Es decir, la neostigmina y todo esto lo que hacía era inhibir la enzima que degradaba la acetilcolina. Entonces yo tengo un chorro de acetilcolina, entonces voy a hacer un antagonismo competitivo con el medicamento que está ahí. ¿De acuerdo? Y el antagonismo no competitivo y el agonista y el antagonista pueden encontrarse unidos simultáneamente, pero la unión del antagonista reduce o impide los efectos del agonista. Es decir, llegan al mismo tiempo, pero al llegar al mismo tiempo está inhibiendo de cierta forma el antagonismo, bueno, el agonismo del receptor endógeno. La afinidad, fuerza de interacción entre el fármaco y su receptor. Obviamente, depende de cada uno de los medicamentos. La eficacia, capacidad de un fármaco para activar un receptor o generar una respuesta celular. Es decir, ¿qué tan eficaz es un medicamento? Por ejemplo, ¿cómo decirlo? La dexmedetomidina es un agonista alfa 2, es decir, tiene una gran eficacia para darme analgesia, sedación y muchas otras cosas, porque es un medicamento diseñado exclusivamente para interactuar en esos receptores. ¿Sí? O sea, es específico. Por ejemplo, los relajantes neuromusculares, sobre todo todos los que son de la familia del becuronio, del rocuronio, del panconio, son increíblemente estables hemodinámicamente. ¿Por qué? Porque no interactúan con nadie más que no sea mi receptor nicotínico, ¿sí? Entonces, eso también es como súper, súper, súper importante. Es muy eficaz porque tiene realmente mucha capacidad de activar ese receptor que yo estoy diseñado para hacerlo. La potencia, obviamente, la capacidad que tiene un fármaco para producir una respuesta máxima con una dosis mínima. Entonces, ¿qué tan por ejemplo, el remifentanilo es por ahí de 450 veces más potente que la morfina? ¿Sí? El fentanilo es 120, 150 veces más potente que la morfina. Entonces yo necesito, por ejemplo, yo puedo administrarlo a un paciente sin problema, que les gusta 5 miligramos de morfina intravenosa y el paciente va a estar muy bien, pero si yo le pongo esos 5 miligramos de fentanilo o de remifentanilo, voy a acabar matando a ese paciente porque es una dosis inmensa, porque la potencia de ese fármaco es muchísimo más grande que el otro. Por ejemplo, si yo tengo presentaciones de morfina donde tengo 10 miligramos en 10 mililitros, ¿sí? 10 miligramos. Pero el fentanilo yo tengo en 10 mililitros medio miligramo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la potencia es muchísimo mayor, entonces la presentación farmacológica es diferente, muy diferente, porque obviamente si yo le pongo esos 10 mililitros a un paciente, ese medio miligramo, a lo mejor para una inducción en una anestesia general no le pase nada. Pero si yo le llego a poner 10 miligramos a ese paciente en la inducción en una dosis única, puede hacer algunas interacciones, por ejemplo, el tórax leñoso y que haga bloqueo muscular y se ponen muy graves. Es muy, muy peligroso, ¿no? Independientemente que también que va a producir forzosamente una depresión respiratoria importante y muchas otras cosas. Entonces, la potencia es algo también hay que tener en consideración. Entonces, yo tengo medicamentos que son agonistas de receptores opioides, pero tengo un rango de potencia muy grande, ¿no? O sea, no es lo mismo la morfina que el tramadol, que la nalbuphina, que el fentanil, o que el remifentanil, o que el sulfentanil. Todos van a ser diferentes fármacos con diferentes características farmacológicas, que todos trabajan más o menos en receptores opioides, que tenemos muchos, pero al final son muy potentes entre unos y otros. O sea, la diferencia de potencia es muy grande entre unos y otros. ¿Sí? La afinidad, la fuerza de interacción entre el fármaco y su receptor, ¿no? Eso también es importante, qué tan afín es ese medicamento a ese receptor exclusivamente. Y la desensibilización, la tolerancia, qué tanta tolerancia puede hacer. Y eso también se da mucho con los opioides. Y es, por ejemplo, la razón por la cual, además de hacer una dependencia física y psicológica, yo necesito, por ejemplo, un paciente que estoy metiendo
muchas veces a quirófano, generalmente yo tengo que aumentar las dosis de algunos medicamentos porque el paciente empieza a hacer tolerancia. ¿Cómo se define mejor la tolerancia? Como la disminución de la respuesta a la aplicación repetida o continua de un medicamento, bien por incrementar las dosis para obtener resultados. Es decir, se desensibiliza con respecto al fármaco que yo estoy aplicando. Entonces, eso también es bien importante. O sea, y si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es eso, o sea, primero conocer muy bien al paciente, después conocer muy bien mis medicamentos y ya finalmente poder manejar a un paciente. Es decir, no son enchilamestas. Luego, margen de seguridad, índice terapéutico, es decir, son como las guías para que yo no me pase de cucharadas. Es decir, la dosis requerida para un efecto terapéutico en el 50% de la población. Es decir, en casi la mayoría de las personas, la dosis requerida va a tener un efecto adecuado. ¿Sí? Entonces, yo no tengo por qué ponerle más. En algunos pacientes, este índice terapéutico varía. Pero, por ejemplo, hay pacientes que les digo, con 1 miligramo por kilo de peso de propofol, la gran mayoría de personas se quedan o hacen hipnosis adecuada, pero hay pacientes que de repente pueden consumir más de 20, 25 mililitros para entrar en hipnosis. Y no tiene que ver con, con el medicamento, sino con que realmente la dosis que yo utilizo es porque es la recomendada o requerida más o menos en la mayoría de la población. Y obviamente, también en relación a todos los modelos terapéuticos que primero se aplicaron en población experimental. Luego, las interacciones, obviamente, ¿qué pasa con esto? Si yo estoy aplicando 2 agonistas administrados en conjunto, puedo tener, con lo que ya habíamos visto, ¿no? Sinergia, potencialización, o puedo tener esto, ¿no? Una interacción que puede ser muy peligrosa. ¿Sí? Entonces, yo sé que no está, ¿cómo decirlo? Sí está complicado. Son muchos conceptos. Pero yo lo que quiero es que entiendan, y lo vamos a ver poco a poco, y lo vamos a ver con cada medicamento, no vamos a ver tantos medicamentos, pero sí quiero que entiendan por qué los utilizamos. Y por qué los utilizamos en esas dosis, y por qué los utilizamos en esos pacientes, y con quién pueden interactuar, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, la razón de esta clase y la del día de ayer es para que ustedes entiendan como todo esto, y que yo sé perfectamente que lo vieron en Pharma, pero a menos que sean instructores de farmacología, no son conceptos que tengan como súper vivos. Doc, ¿en cuántas intervenciones se podría considerar aumentar la dosis de vida y la desensibilización? Fíjate que bien o mal también no es muy común. Entonces, yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, ¿qué pasa en estos casos? Yo tengo a Juanito, que es un hombre de 25 años, sano, sin antecedentes de importancia, es un paciente ASA2, que solamente es un poquito gordito, que no tiene ningún problema y que va a entrar a una hernioplastia, ¿no? Y que va a ser una hernioplastia laparoscópica y lo tengo que dormir. Entonces yo le pongo, le puedo poner un poquito de midazolam en la recuperación para que esté muy tranquilo. Lo paso ya a mi quirófano, lo monitorizo, le pongo empiezo a ponerle el opioide, en este caso fentanil, que va a tardar más o menos entre 4 y 5 minutos de tener una, ¿cómo se llama? Una vida media, un efecto terapéutico adecuado para que pueda ser intubado. Y yo sé que el último medicamento o el penúltimo medicamento que voy a aplicar es propofol. ¿Por qué? Porque si a lo mejor fentanil tarda 5 minutos en hacer efecto y el propofol 40 segundos, pues obviamente yo sé más o menos en qué tiempo. Entonces le pongo tranquilamente lo que le toca, ¿no? Es un señor de a lo mejor 80 kilos, que mide unos 70, le pongo 70 miligramos porque es más o menos lo que le toca por el peso ideal. Y de repente
él sigue despierto. Y ya pasaron los 40 segundos y Juanito sigue despierto. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor no directamente doblar la dosis, sino poner el 50% de la dosis inicial. A lo mejor con ese extra ya es suficiente para que él quede dormido. Pero aún así no pasa. Yo sigo conforme las características del medicamento, seguir aplicando, ¿no? Entonces ya sabemos que si yo aumento la dosis voy a tener un efecto. Entonces en Juanito, que no es lo común, se dio. Entonces no hay como datos duros de la explicación de realmente cuántos pacientes sucede esto, porque realmente es muy raro, ¿sí? Porque si no, si por ejemplo, si yo hiciera una tesis de esto, por ejemplo, de 200 colestectomías laparoscópicas, ¿cuántas de esos pacientes tuvimos que hacer un ajuste en la inducción? O sea, no es tan común, pero se puede dar. Pero es eso. Entonces, eso es con relación, por ejemplo, a esto. Pero lo que preguntaba Mayrani es la desensibilización. Depende de la persona, depende de su estado de nutrición, depende del medicamento. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene adicción a la heroína, que de cierta forma son opioides que están mezclados con otros medicamentos y que él lo usa regular y que tiene ya un síndrome de abstinencia, que tiene ya una adicción comprobada, obviamente yo pudiera hacer con otros medicamentos, por ejemplo, con un medicamento muchísimo más potente, remifentanil, que ya les dijimos que son 450 veces más potente, pero que también tiene una ventaja que tiene una vida media de 3 minutos, yo lo puedo mantener en infusión. Es decir, yo hago la inducción con remifentanil, que es un fármaco muy, muy potente, y lo puedo dejar en infusión lo que dura la cirugía, y cuando dure la cirugía apago la infusión y que su vida media de eliminación son 3 minutos, es decir, ya no tengo efecto farmacológico en 3 minutos y lo puedo despertar sin problema. Entonces, estos ajustes y de sensibilización tienen que ver con qué tanto conoces al paciente en la valoración preanestésica. Entonces, si tiene toxicomanía, si a lo mejor o es un paciente que ya lo metieron 5 o 6 veces porque tiene una fractura complejísima en el brazo y está entrando a ¿cómo se llama? A aseos quirúrgicos y a colocación de prótesis y de la parte lo mete ortopedia, lo mete cirugía plástica y lo está metiendo cirugía también, etcétera, etcétera, pues ese paciente muy probablemente, si no tuvo ningún problema en las últimas 5 cirugías, va a llegar la sexta y tú tienes que estar listo para ver si vas a tener una complicación o no. Creo que lo expliqué antes creo que lo que tú preguntabas es esto que expliqué al final. Perdona, doctora Mayra. ¿Sí? Gracias, doctor. Bueno. Entonces, mañana empiezo con inductores, ¿de acuerdo? Con inductores. Todos estos parámetros que utilizo para hacer la hipnosis. Sale, corazones. Nos vemos el día de mañana. Adiós, Doc. Gracias, Doc. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Fíjense, ya no perren tan duro, Victoria. Dale, Doc. Ya no perren tan duro. Ya no, Doc. No, están súper bien. Adiós.